inhibe y nuestro cerebro estimula o pasa a la vagotonía. La vagotonía es producir determinados neurotransmisores como la serotonina y la endorfina que ayudan a generar factores de crecimiento, las interleuquinas, por ejemplo. Pero lo que se ha demostrado es que activa también el DMT, que es pues una sustancia que se pega en la glándula pineal y que esa sustancia, que la utilizan inclusive en procesos de medicina chamática, esa sustancia genera fotones y esos fotones hacen que se ilumine la parte oscura de la persona. Es una metáfora. ¿Para qué nos sirve eso? Para precisamente desbloquear determinados traumas que tenemos, para desbloquear determinadas emociones, para hacer frases sanadoras que permitan salir de la lealtad. Con lo cual, pareciera sencillo el hacer un ejercicio de respiración, pero es muy complejo por el efecto que produce. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Va a depender de la persona. Porque hay personas que están muy, sobre todo las personas tipo A, según Firman, la personalidad tipo A es la personalidad muy impulsiva y él necesitaría por lo menos 20 minutos para desactivar todo el sistema. Porque de manera natural se está activando el eje hipotalámico suprarrenal, generando mucha adrenalina, mucha sustancia de estrés. En la personalidad tipo C, que es la personalidad depresiva, igualmente no es conveniente dejarlo en mucho tiempo, sino más de 10 minutos, no más de 10 minutos, por aquello de que la persona depresiva puede hacer anclajes a núcleos depresivos, generando otras sustancias. Por lo tanto, en estos dos extremos, la personalidad tipo A necesitaría mucho y la C más bien poco. La que necesita un cuarto de hora, más o menos 10 minutos, es la tipo B, que son las personas integradas. Integradas quiere decir que no son ni impulsivas ni depresivas. Entonces, con esas recomendaciones pudiéramos generar un estándar de respiración. Entre 10 minutos y un cuarto de hora está bien, es suficiente. A partir de allí, se tiene que generar un proceso diferente. ¿Cuál es el proceso que se genera? Lo que llamamos el vipassana. Vipass es dejar pasar. En el dejar pasar hay que generar un movimiento de ecuanimidad. El movimiento de ecuanimidad es lo que nos centra en el adulto. Y quien sana realmente es el adulto. ¿Qué es ecuanimidad? No apegarse ni a la adversión ni a la avidez. La avidez son estados mentales de mucha euforia, de mucha alegría, de mucho éxtasis. Y esa es la avidez. Y la adversión es cuando tenemos emociones, digamos, negativas. Entonces, la ecuanimidad es lo que nos permite ir al asentir, que es el cuarto orden del amor, y en el asentir a todo como es, ya comienza uno a darle un significado al síntoma que está trabajando. Entonces, esa es la secuencia. En otros estados, encontramos mucha dificultad para hacer insight. Se requiere este encuadre. Por eso la insistencia de generar encuadres necesarios para hacer procesos sanadores. Aquella persona que quiera sanarse de repente porque hace un movimiento psicomágico, bueno, es psicomagia, esto también funciona. Jodorowsky en psicomagia es
el personaje que más ha trabajado él. Pero nosotros no hacemos psicomagia. Nosotros lo que hacemos es reconexión, que es diferente. Es decir, esta perspectiva lo que hace es una reconexión energética para que la persona entre al adulto y a partir de allí pueda generar procesos sanadores. ¿Está entendido? Ya. Bien, Jorge. Muchas gracias. Muchas No, gracias. Nelly. Nelly. Vale. Gracias. Ok, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Alguna pregunta? Anita A quiere ver, preguntar. Anita Guerrero. Anita Guerrero. Muchas gracias, buenas noches. Es que, Aníbal, tú hablaste de los sistemas, dijiste que eran 6 y nombraste 5 sistemas. Sí. Te faltó uno. El circulatorio, linfático, digestivo, óseo y muscular. Voy a nombrar, sí, voy a explicar el que faltó y voy a hacer un repaso de los demás. ¿Vale? Hablamos del sistema circulatorio que está encadenado con procesos de amor. Amor en orden o amor en desorden. Recordemos que cuando hay un desorden puede haber una descompensación o una exclusión. Entonces, cuando la persona está en orden en su sistema, podemos decir que el sistema circulatorio también está en orden. Recuerden que hablamos de la hipertensión, cuando había tensión familiar presente, sobre todo con una paradoja. Hablamos de la hipotensión cuando los vínculos familiares estaban lejos. Y hablamos del infarto como un acontecimiento de sufrimiento familiar, fundamentalmente cuando hay pérdidas, cuando hay distancias, cuando la familia se ha disgregado. Sí, cuando hay, mira, en aquellos casos donde hay muertes, la persona que queda, si tiene fragilidad, hace un infarto al miocardio y se muere después del que se ha ido. Si es un esposo, una madre, un padre, etc. Cuando hay muertes repentinas, cuando hay accidentes en el hogar, cuando botan del trabajo al padre que es jefe de familia, cuando hay un biochoc, que vamos a hablar más tardecito de esto, cuando hay un biochoc, generalmente genera un infarto. Es el sistema circulatorio. Recuerde que el linfático lo hablamos por el sistema defensivo y que está relacionado con la indefensión. En este momento en el planeta estamos viviendo mucha indefensión por el hecho de que estamos expuestos al contagio y fundamentalmente a la muerte. Ese elemento de incertidumbre nos genera una angustia, dejándonos indefensos, por lo tanto inhibiendo el sistema inmunológico. Es hora de reconectarnos con nosotros mismos para poder hacer consciente el empoderamiento que como personas tenemos. Entonces, para poder precisamente hacerle frente a lo que estamos viviendo. Ya el sistema linfático. Luego sigue el sistema respiratorio, que fue el que se me olvidó. El sistema respiratorio tiene que ver con la sobrevivencia. Y la emoción fundamental es el miedo, el temor. Igual, en este momento estamos presenciando a nivel planetario un famoso egregor. Yo le llamo el egregor del miedo al contagio. El egregor del miedo al contagio es una energía colectiva que influye en todas las personas y que afecta particularmente a aquellas personas que están muy predispuestas a hacer enfermedad psicosomática. El enfermo psicosomático
tiene ese egregor directamente impactado. Yo estoy trabajando ahorita con los egregores porque precisamente los pacientes me llaman porque tienen mucho miedo del contagio. ¿Por qué? Porque se le murió un amigo, se le murió el jefe, se le murió el compañero de trabajo y eso genera aquello que dice la Biblia, que cuando las bardas del vecino arden, coloca las tuyas en remojo. Y colocarlas en remojo quiere decir llenarse de pánico, de miedo y bueno, y hacer toda una serie de aspectos o de conductas que si bien es cierto, tiene que ver con la protección, pero a veces hay una protección, hay un quedarse en casa muy nocivo, que es el quedarse en casa como una cárcel. El quedarse en casa como una cárcel sin sentido lleva a la persona a la depresión, a la desesperanza y a tener estos problemas inmunosupresores y, por supuesto, afectando la respiración. Entonces, el miedo al no sobrevivir, ese es el aparato respiratorio. En el aparato respiratorio hay dos elementos fundamentales. Uno, a morir ahogado y otro, a morir desprotegido. Porque tiene dos tejidos. El sistema, el pulmón tiene, igual que el corazón tiene el pericardio y ese es tejido protectivo. Y el pulmón tiene la pleura y generalmente hay derrame pleural cuando hay todo un proceso de neumonía muy aguda. ¿Vale? Ese es el sistema respiratorio. Hablamos del digestivo como el asentir a todo como es o el resentir a todo como es. En el resentir es la emoción fundamental, es la resistencia o la negación o la hostilidad, ¿sí? En la hostilidad entonces hace que se impacte el sistema digestivo. Luego viene el ocio, que es valoración propia y es no tengo el poder. En este momento la gente está haciendo mucho osteoporosis, demasiada osteoporosis. A veces los médicos dicen que es que hay una inmovilidad y que la gente no se está moviendo porque de paso hay muchas personas mayores en los domicilios y hay una descalcificación, sobre todo aquí en Venezuela hay una descalcificación porque no se consume leche, pero ese no es el tema. El tema es que la gente está en una condición de completa inercia, muy sedentarismo. Generalmente las mujeres que tienen tendencia a sobrepeso están presentando muy elevados índices de sobrepeso. Hombres y mujeres, pero particularmente las mujeres, por ese sedentarismo. Sobre todo en países muy pobres donde se consume mucha harina, mucho carbohidrato y poca proteína, como caso de Venezuela. Se consume demasiado carbohidrato y eso lo que hace es generar sobrepeso. Tenemos el último, que es el sistema muscular, que es movimiento, la fuerza. Y precisamente el sistema muscular se impacta cuando la gente está en condiciones de confinamiento, precisamente. No me puedo mover, por ejemplo. No puedo ir donde yo quería. Estoy registrando todo esto porque no me entiendan como que yo quiero hacer una apología para salir a la calle. No, no es eso. Sencillamente hay un efecto colateral que está relacionándose toda la inmovilidad con enfermedades. Y muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Bien, entonces esto es en relación a los tejidos. ¿Hay alguna pregunta en relación a los tejidos? A los sistemas, mejor dicho. Una pregunta yo. ¿El sistema nervioso, Aníbal? El sistema nervioso. Sí, lo que pasa es que lo tengo en tejido endodérmico, me explico.
Ahorita vamos Ya. ahorita vamos a pasar a los tres tejidos que Hammer ilustró y para entender un poco más el síntoma. Hammer habló de tres tejidos, sobre todo los tres tejidos endodérmicos, perdón, los tres tejidos fundamentales en el organismo, y habló del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. En el ectodermo es sistema nervioso central y es comunicación. El endodermo es sistema digestivo y es sentir a la vida tal y como es, o resentir a la vida tal y como es. Y el mesodermo son tejidos protectivos que inervan músculos y todo esto. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer los diferentes tejidos? Hammer habló y lo hemos evidenciado con mucha información, que el síntoma se produce a raíz de un biochoc. Quisiera saber si alguno de ustedes entiende qué es eso de biochoc. Un choque biológico. ¿Qué entienden ustedes por choque biológico? Algo inusitado, algo que no se tenía idea que iba a pasar, inesperado. Exacto. Algo inesperado. Déjame traer un poquito de agua. Sigan pensando ahí. He regresado. ¿Qué pensaron? Biochoc. Puede ser súbito. Por ejemplo, un infarto. Exacto. Algo que no se espera. ¿Vale? El cuerpo como en contra de sí mismo, una reacción biológica normal del cuerpo, del cuerpo contra el cuerpo. Algo así entiendo yo. Claro. Pero el ser humano es un ser que busca siempre seguridad, que busca siempre protección, que busca siempre vivir en seguridad. Y cuando sucede hay un fenómeno repentino, ¿sí? Que no te lo esperas. Por ejemplo, un accidente. Tu hijo se lesionó, tuvo un accidente. Te botaron del trabajo. Te robaron el carro. La casa se te vino abajo, te la embargaron. Esos son acontecimientos que no te los esperas. El organismo, el cerebro, no puede procesar de manera rápida ese elemento de biochoc que es el acontecimiento. Necesita un tiempo, un tiempo. Un tiempo, estamos hablando de horas o días, pero cuando sucede de repente, eso lo impacta. Pero resulta ser que lo inesperado nadie lo puede controlar. O si alguien lo puede controlar, díganme ustedes si lo pueden controlar. Ustedes pueden prevenir que no los atraquen, pero no pueden prevenir tantas cosas que suceden, una enfermedad, un accidente, ¿verdad? Entonces, primero tenemos algo que no podemos controlar. Segundo, vivido hipertraumáticamente. Es decir, que emocionalmente te genere un estrés de tal magnitud que tú no puedas elaborarlo y por lo tanto se convierte en un shock psíquico. Recordemos que ante un shock psíquico la persona lo que hace primero es niega, después reprime y por último acepta, pero ya después. ¿Ok? Tampoco lo podemos controlar porque nadie está exento a un shock psíquico. Es decir, nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar hasta que no nos suceda lo que nos sucede. O si podemos reaccionar o podemos controlar la reacción. Les pregunto. Muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. Si su hijo se enferma, entonces se angustia.
Si su mamá está casi se muere, se angustia, eso es normal. O sea, ese el segundo elemento tampoco lo podemos controlar. El tercero es vivido en solitario o en soledad. Allí está la clave de la sanación. Porque eso sí lo podemos nosotros hacer. Es decir, si sucede un evento tipo BioShock, lo inesperado es imposible controlarlo. La hiperreacción es imposible controlarla. Pero el que yo manifieste lo que me pasa es la clave. Pero hay otra clave más. Si te roban el carro, todo el mundo se entera de que te roban el carro porque tú te quejas. ¿Sí o no? Entonces, socialmente nosotros expresamos de una manera una emoción para quedar bien ante los demás. Y guardamos la emoción primaria. Esa emoción primaria es la que hace estragos a nivel del organismo. Porque esa es la que queda negada, la que queda colapsada y sale en forma de síntomas. Por ejemplo, te roban el carro, pero tú dices, ay, me robaron el carro, ¿ahora qué voy a hacer? Mira, el ladrón, el pato y la guacharaca. No dices que te sientes el ser más inválido, no dices que tienes mucha rabia, que tienes una ganas de matar al ladrón, qué sé yo, esas cantidades de emociones que a nivel primario, a nivel directo, están allí en nosotros. Cuando nosotros reprimimos eso y decimos, no, no pasa nada, yo me compro otro y por dentro me estoy cocinando, eso probablemente va a salir en un síntoma. Entonces, lo bueno de esto es que los procedimientos te dicen cómo desbloquear traumas, emociones, inclusive lealtades, memorias, de una manera no dramática. Que esa es la técnica que nosotros estamos utilizando. Particularmente yo estoy utilizando una técnica no dramática para hacer desbloqueos de todos esos elementos, porque tradicionalmente se ha entendido que mover un trauma es mover la emoción primaria y que la persona reelabore esa emoción primaria. Bueno, ahí está un poco la crítica, ¿no? Porque se ha demostrado que cuando nos metemos a esa emoción primaria y la removemos, muchas veces la englobamos y la persona queda anclada a esa emoción. Hay unos procedimientos más bien holográficos, que es el que yo estamos utilizando, en donde no hay drama, se trata de desbloquear la estructura del conflicto y liberar la emoción, liberar el bloqueo, el trauma, qué sé yo. Entonces, es importante reconocer que el bioshock que genera o mejor dicho, el evento que genera un bioshock puede generar síntomas. Ahora bien, dependiendo del tipo de conflicto, se puede predecir qué órganos va a afectar. Por ejemplo, si el conflicto tiene que ver con no proteger, va a afectar el órgano correspondiente a la función de la protección. Ejemplo, eso lo vio Hammer. Si la madre no puede proteger a su hijo porque sufrió un accidente, esa madre probablemente puede hacer un cáncer de seno izquierdo. Cuando la madre da de mamar, ¿cómo hace? La cabecita del niño está aquí, ¿verdad? Generalmente. Seno izquierdo. Todo esto es muy simbólico. Si quien se accidentó y no se pudo proteger
fue el esposo, o el trabajo, o un amigo, probablemente puedas hacer cáncer de seno derecho, porque el seno derecho impacta a los hijos simbólicos y el seno izquierdo impacta a los hijos reales directos. Ahora, ¿por qué sucede eso? Esa es la pregunta, ¿no? Hammer observó, haciendo escáneres cerebrales, que el biochoc genera un conflicto y produce como una especie de cortocircuito a nivel cerebral, produciendo una lesión en una parte del cerebro. Él le llamó eso la diana. La diana es que si tú tienes un biochoc, te impacta una parte del cerebro y lesiona el órgano correspondiente. Vamos a unos ejemplos. Si te botan del trabajo y no sabías que te iban a botar, eso es un biochoc. El centro cerebral que lesiona, el relé cerebral que lesiona, es el que gobierna el riñón. Porque el riñón es el órgano para delimitar territorios. Eso viene de los animales. El tigre, el león, todos estos animales marcan territorio para posesionarse del mismo. Igual, nosotros los humanos tenemos relaciones simbólicas con el territorio. El trabajo es un territorio. Igualmente pasa con tu familia. Si de repente tu mujer te dice, ya nos lo dejamos hasta aquí, ya no seguimos más, es un territorio. Perdiste tu territorio, probablemente tengas cálculos renales, cáncer en el riñón o cualquier patología que tenga que ver con la nefrona. Y recuerden que el riñón es el que regula los líquidos en el organismo. Regular líquidos, mejor dicho, el tema de los líquidos es un tema territorial por excelencia. Entonces, fíjense, el tipo de conflicto te está dando un tema de qué órgano afecta y qué síntomas vas a padecer. Igual, si tú tienes un conflicto de bocado, que llaman conflicto de bocado, el conflicto de bocado es no puedes alcanzar la presa o tienes la presa y te indigestas. ¿Qué significa eso? Que no puedes alcanzar la presa es que no te puedes graduar, por ejemplo. Tienes 10 años graduándote en o el negocio que no pudiste alcanzar, o la novia que no pudiste conquistar, o el dinero que no pudiste reunir para comprar tal cosa. Esos son conflictos de bocado de no alcanzar la presa. Y los conflictos de bocado de indigestión es cuando te sucede una situación que tú no puedes tolerar. Si eres niño y te sucede un evento que no puedes tolerar, se forma lo que llamamos el trauma. Trauma es un acontecimiento que la persona no puede aceptar y queda negada la emoción, queda colapsada la emoción y la persona queda secuestrada a una emoción que permanentemente va a estar latente. Y va a necesitar desencadenantes que son eventos que van ocurriendo y que mueve el trauma. Vamos a suponer, una niña es abusada a los 5 años. Es violada a los 5 años. Y la niña, bueno, se recupera, va a la escuela, vive una vida normal, entre comillas. Claro, no hace síntoma del carácter sexual porque de repente la niña no está expuesta a los desencadenantes. Pero sucede que a los 18 años esa niña se casa y en la noche de bodas es una crisis total. ¿Qué pasó allí? Se movilizó el trauma por el desencadenante que es la presencia de la pareja. Pero déjame decirte una cosa, todos tenemos traumas, todos. Unos más que otros.
Entonces, el elemento traumático, hay dos maneras de resolverlo. Uno, moviendo la emoción primaria, eso lo hace la biodescodificación, o borrando la estructura, liberando la estructura del acontecimiento traumático, es decir, el programa de memoria que quedó fijado. Yo opto por el segundo procedimiento. El primero yo no lo hago. Yo hacía biodescodificación antes, hacía hipnosis ericksoniana, pero me daba cuenta que es como decía Jung, lo que se imprime regresa en forma de destino luego de enfermedad. Volvía nuevamente a salir, a regresar el trauma, porque removerlo de esa manera era como deshojar la margarita. Era una capa más otra, más otra. En cambio, con estos procedimientos, el desbloqueo es directo. Pero igualmente, estamos hablando de traumas, pero igualmente, nosotros podemos hacer en la vida biográfica bloqueos emocionales. ¿Qué son los bloqueos emocionales? Los bloqueos emocionales son acontecimientos en donde tú no pudiste aceptar el acontecimiento, pero que puede ser un bucle de acontecimientos, no un solo elemento, no es un solo acontecimiento que genere trauma, sino bloqueo emocional. Por ejemplo, tu papá te maltrató, tu mamá te dijo que eras tal cosa, entonces esas son emociones bloqueadas que se generan no por acontecimientos traumáticos, sino por contramandatos. El contramandato son verbalizaciones, son vínculos de toxicidad que las personas van generando en los hijos y al final terminan con un bloqueo emocional. Pero además de estos dos acontecimientos que son traumas y bloqueos emocionales, también están los mandatos que recibimos en el nacimiento y que vienen en dos direcciones. La primera es el proyecto sentido desde que nos conciben hasta que nacemos, hasta los 3 años, es todo el mundo bioquímico de la madre, el mundo emocional de la madre impacta al nené. De ahí podemos tener cualquier cantidad de acontecimientos, como por ejemplo depresiones, duelos no elaborados, y el niño nace con esa misma memoria. Claro, como es a nivel bioquímico, si la madre mira la depresión, ¿sí? El nené de dónde está mirando, también a la depresión. Cuando yo hablo de mirada es, si la madre tiene la bioquímica de la depresión, el nené tiene la bioquímica de la depresión. Eso es lo que llamamos proyecto sentido. ¿Cómo se nota? Bueno, las personas dicen, yo tengo una vida normal, no me pasó nada en la infancia, pero resulta ser que tengo esta condición. Puede ser un proyecto sentido. Se libera igualmente con estructuras, liberando estructuras de memoria. Pero además de eso, tenemos el famoso legado del mandato transgeneracional. Lo que yo hablaba el martes, creo que era la epigenética, es decir, lo que heredamos de la especie. Y genera un síntoma. El síntoma en sí mismo es una manera de hacer justicia. Muy sutil. Es decir, te duele tanto, eres tan víctima, que te obligo a que mires a un perpetrador. Tengo tanta sed de justicia que termino haciendo todo inconsciente. Un síntoma para mostrar ese daño que se ocurrió o que ocurrió en el transgeneracional. Entonces ahí tenemos los 3 elementos fundamentales. La vida biográfica, la vida intrauterina y el transgeneracional. Entonces, regresivamente al biochoc. La pregunta es, ¿por qué una gente hace biochoc y otra no? No, porque no todo el mundo hace biochoc por cualquier acontecimiento, ¿o sí? Una persona sí y otras personas no.
Las personas que sí pueden tener programas, lo que llamamos programantes. Programas inconscientes que ni siquiera se percata de que los tienen. Y que ante un acontecimiento remueve esos programas y al removerlos queda la persona completamente secuestrada, completamente invalidada y en un estado absolutamente de mucha fragilidad. Y entonces allí es donde entramos nosotros al abordaje de los famosos síntomas que tienen un origen subconsciente. Pero fíjate lo importante aquí. ¿Por qué se ha producido el síntoma y no la solución? Porque el síntoma es la solución. Es la solución que encontró la biología para poder sobrevivir. La niña que fue violada a los 5 años reprimió su emoción para poder sobrevivir, si no, no hubiera podido sobrevivir. ¿Se dan cuenta? Y todos los síntomas van por esa dinámica. El síntoma es un maestro porque se ha elaborado de manera inconsciente como respuesta a la sobrevivencia y por eso que decimos que el enfermo hizo lo mejor que pudo para poder sobrevivir. Y ahí estaríamos en presencia de no juzgar. Fíjate, la enfermedad mental, tenemos nosotros la costumbre de juzgarla. Se volvió loco, no colaboró, no pone de su parte, tiene una depresión. Y entonces, claro, tenemos tantos mitos y tantas creencias falsas sobre los síntomas que terminamos perdiendo el sentido del síntoma y sobre todo el aprendizaje. Por lo tanto, lo que yo quiero dejar la idea aquí en ustedes es que la enfermedad del síntoma es un movimiento del subconsciente que utilizó un programa sumamente inteligente que le permitió a la persona la sobrevivencia. Y que cuando liberas, que cuando aprendes qué fue lo que ocurrió, que cuando decides hacer un cambio en tu vida, el síntoma termina desapareciendo. Y cuando el síntoma termina desapareciendo, la persona se cura. Pero para la curación es requisito sine qua non haberse sanado primero. Sanar es integrar. No puedes pretender curarte sin haberte sanado. Esa es la dinámica. Primero te sanas porque entiendes qué fue lo que pasó y luego eliminas el síntoma. Les voy a dar una anécdota personal, si me permiten. ¿Sí? Porque las anécdotas enseñan más que las historias teóricas. Yo en el año 2018, yo viajaba a Panamá, viajaba a México y viajaba al Brasil, haciendo mis cursos. Yo hacía muchos cursos de formación. ¿Ok? En el 2017, yo me separo de mi esposa, me divorcio. Y en el 2018 yo viajaba mucho. Y tenía a mis 2 hijos. Yo tengo 3 hijos. Una niña de primer matrimonio hace mucho tiempo, pero 2 hijos los tenía aquí en Venezuela y andaba conmigo para arriba y para abajo. Resulta ser que en el 2018 ellos se van para España y me quedo solo en Venezuela. Y se van con su mamá. ¿Y qué pasa conmigo? Yo seguí viajando más. Viajaba a Cúcuta, viajaba a Panamá. Yo viajaba todos los meses a Panamá religiosamente. Comiendo cualquier cosa por la calle. Me la pasaba en un aeropuerto con un estrés, encaballado con un estrés. Y sobre todo el duelo que estaba atravesando. Bueno, les cuento. En el mes de agosto, yo fui a despedir a mis hijos a España. Los dejé allá instaladitos. Y cuando venía pasando por Panamá, paquete, infarto al miocardio, 15 días hospitalizado en un hospital de Panamá. Yo dije, fuerza mayor, si me tienes para algo importante a tu servicio,
servicio de los demás, manténme aquí, si no, decide. Y yo me entrego, es decir, lo que llaman el asentir en la vida tal y como es. En una sala que estaba solo en Panamá. Claro, cuando yo llego a Venezuela, un mes después, yo digo, yo me voy a salir de todo este tema de la enfermedad porque yo lo que estoy hablando es medio paja aquí. No soy coherente. Pues si estoy hablando de la enfermedad, yo tengo que hablar también en coherencia con lo que yo hago. Yo estoy a punto de salirme de psicología, de todo lo que llamo, yo me voy a dedicar a otra cosa. Hasta que decidí 4 cosas. 4 cositas. Voy a bajar el estrés completo. Me salgo de los hospitales, eso es una decisión personal. Yo no le aconsejo a nadie que se salga de los hospitales si el hospital lo va a curar. Pero a mí me tenía como loco los hospitales porque cada uno me decía, tienes que abrir el corazón, estenes por aquí, estenes por allá, y no tenía dinero para eso. Me tenían como loco con los famosos operaciones y estenes. Decidí hacerle una pausa a los hospitales. Tercero, encargarme de mi alimentación. Cuarto, ejercicio físico y terapias de relaciones y todo eso, sonoterapia y todo eso. Pero lo que más me sirvió de las 4 fue el 6º punto. Es haber entendido qué fue lo que a mí me pasó. Y lo que a mí me pasó fue un sufrimiento familiar de separación tan arduo, tan complicado, que claro, el corazón inmediatamente que me lo avisó. Les cuento, de 10 pastillas que yo salí del hospital, tengo la dosis mínima, y a veces ni siquiera la dosis mínima, de hipertensión de los antihipertensivos. Más nada, una aspirina. Me siento un ser completamente normal. Es más, yo agarro con una bicicleta, monto unas montañas. El cardiólogo me dice, yo le digo, dame una prueba de esfuerzo. Me dice, ¿qué más prueba de esfuerzo si te subes a esas montañas? Entonces, ahora, como ya entendí en carne propia lo que es eso, entonces ahora sí puedo hablar con propiedad que la experiencia de vida, el significado del síntoma y toda esta historia está relacionada con lo que nos pasa, definitivamente. Por lo tanto, la toma de conciencia es que tenemos que revisar lo que nos pasa y hacer prevención más que curación. Pero bueno, si estás enfermo, listo, hay que hacer el estudio, la conciencia y sobre todo que lo que te está pasando con el síntoma te está dando una información sumamente valiosa, sobre todo para tu vida. Bueno, déjame decirte que yo hice 2 meses antes de la pandemia, yo hice un confinamiento voluntario. Yo dije, me voy a quedar en la casa. Que la pandemia 2 veces después me ayudó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque yo hice el confinamiento voluntariamente porque mi estado lo ameritaba. ¿Cuál es el llamado del planeta? Hacer lo mismo, es decir, a la reconexión interna. Todavía nosotros no entendemos eso. El coronavirus lo que nos está diciendo, reconéctate, mira a ver qué estás haciendo con tu vida. Me gustaría, Margarita, si pudieras, por favor, hacerme uno de esos, un resumen brillante de eso que tú haces. Bueno, no sé si sea tan brillante, sin embargo, es preguntar. Yo pienso que todas las personas aquí en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún síntoma, sea grave o no grave. Y de ahí voy a hacer al revés, voy a empezar de lo concreto para ir a lo general. Y de lo concreto es, bueno, ¿de qué sufro? Sufro de situaciones de piel, de alergias, sufro de algunas situaciones cardiovasculares, situaciones pulmonares. Entonces busquen los sistemas. ¿Qué sistema les afecta? Sistema urinario, excretor, sistema digestivo.
todos y cada uno de nosotros hemos tenido algún tema en alguno de nuestros sistemas. Entonces comencemos por ahí para ir rebobinando todo lo que dijo Aníbal, que es, él comenzó por lo general y fue a lo particular. Ahora me gustaría hacer el camino contrario, es comenzar de lo particular en lo personal, y en lo personal es decir, a ver, ¿qué sistema es el que estoy afectado? Y lo van a apuntar. Entonces después vamos a ir a otro tema. Y otro tema es, muchas veces posiblemente ustedes no se van a acordar, sin embargo, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún trauma que no estuvo en nuestras manos y que lo percibimos. No es que lo hayamos vivido, pero sí lo percibimos en soledad. Porque la base importante de eso es la percepción de soledad y de indefección, como dice Aníbal, decir, no fui capaz de reaccionar, no fui capaz de hacer nada, me congelé, y ese congelamiento después no lo saqué, sino que se quedó en mi sistema y en alguna parte de mi organismo, generalmente en el cerebro, se queda encapsulado. Porque como dice Aníbal, Hammer, para desarrollar su teoría de la nueva medicina, hizo miles de radiografías del cerebro de personas, y esos traumas están localizados ahí. Al principio él creyó que eran artefactos de las radiografías, sin embargo después con miles de estudios que hizo y preguntando e investigando a las personas que sufrieron esas situaciones, se fue dando cuenta que en el puesto o en el lugar donde se encontraban los llamados artefactos es la edad y más o menos qué tipo de trauma vivieron, si perdieron a alguien, si es que fue algo de amenaza de vida, si fue alguna situación de sentirse abandonado solo. Ya, entonces él inclusive hizo un congreso en el cual los médicos le preguntaban, le daban una radiografía y él decía, a ver, esta persona sufrió este trauma a tal edad, de acuerdo a la localización que está en el endodermo, ectodermo o mesodermo, va a desarrollar este tipo de enfermedad o esta situación. Entonces a eso se refiere Aníbal con que los traumas vividos en soledad y percibidos en soledad fijan estas situaciones en el cerebro, y la persona para sanarse, porque de acuerdo a la medicina de Hammer, el desarrollo de los síntomas y de los signos son formas, una parte activa que es sanarse de esa situación vivida en soledad, desarrolla síntomas. Muchas de las personas que no van a los médicos viven esos síntomas y pasan naturalmente. Sin embargo, muchas veces vamos al médico y el médico nos dice, no, esto es un cáncer. Cuando realmente el cáncer son las células, proliferación de células desordenadamente. ¿Ya? ¿Qué tenemos todos? Pero hay un límite y un freno. Entonces, cuando te dicen tienes cáncer, en lugar de sanarte con esa forma de sanar el síntoma, pues desarrollas un trauma mayor y eso genera que no logres ser resiliente y salir de esa situación como una cura o como una sanación a eso vivido en algún momento de tu vida. Entonces, vamos ahí. Tenemos síntomas. Esos síntomas son ligados a traumas vividos o percibidos en soledad. Depende de qué tipo de trauma viviste, eso se fija en el cerebro y se puede diagnosticar por una radiografía simple esa situación, y eso genera que se desarrolle un cierto tipo de síntomas. No las voy a llamar enfermedad, sino signos y síntomas que son considerados como no estoy bien, estoy mal, porque eso es desde la medicina aleopática. Desde la nueva medicina de Hammer, en cambio, eso significa el cuerpo está reaccionando y a través tal vez de algo similar que vives años después,
Pues eso se disuelve y te empiezas a sanar. Pero como hay dolor, como hay situaciones que consideramos estoy mal, enfermo, no lo tomamos como una sanación, sino como algo de enfermedad. Y de ahí vamos más allá todavía, que es de lo general. Y de lo general es que partimos de que los seres humanos no somos un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, y además que estamos vinculados y ligados a muchos sistemas, al sistema familiar, a otro tipo de sistemas, y inclusive esas situaciones nos afectan y pueden desarrollar en nosotros ciertos signos y ciertos síntomas que nos muestran algo que tenemos que sanar. Y lo que Aníbal ha estado diciéndonos todo este tiempo es cambiar de paradigma. Y el cambiar de paradigma significa primeramente salir de la emoción de miedo que uno tiene a la enfermedad y a la muerte, salir de la emoción de impotencia que uno le tiene a la enfermedad y a la muerte, y cambiar la mirada. Y cuando cambia la mirada, cambia la emoción, y cuando cambia la emoción, cambia la acción que nosotros tenemos frente a lo que estamos viviendo, y puede ser un camino de sanación porque logra que nosotros decidamos, porque ahí sí viene ya la responsabilidad personal de cada uno, decidamos cambiar el rumbo de nuestra vida, decidamos mejorar primeramente como persona, en nuestras actitudes, en nuestros valores, en nuestras, digamos, hábitos de vida, ¿ya? Y el relacionamiento con otros y otras, yendo a una actitud de aceptación a todo como es, que es un camino mágico, digamos, para la sanación, de gratitud hacia lo que estamos viviendo y hacia lo que hay, que son los principios básicos de la sanación, y también a la humildad, que es uno de otros principios básicos de la sanación. Así es que eso es lo que te puedo resumir en grandes rasgos, Aníbal. Bueno, muchas gracias, Margarita. Muy amable. Bueno, entonces, ¿hay preguntas o vamos a hacer los movimientos? A ver si hay preguntas de alguien. Ajá, Guillermo. Bueno, no, más que pregunta, es como un aporte a todo eso que tú generosamente nos estás compartiendo, Aníbal. Y es que algo que dice Chopra, y que no es solamente Chopra, sino es la capacidad del cuerpo de autorregenerarse, ¿sí? No sé si sepamos, por ejemplo, que las células del intestino se renuevan cada 4 o 5 días, que las células de la sangre, los glóbulos blancos se regeneran y son totalmente nuevos en 10 días, y los glóbulos rojos son totalmente nuevos cada 120 días, que las células de la piel se regeneran cada 10 semanas. Y en general se considera que más o menos en el plazo de un año tenemos más o menos un 80% de todo nuestro cuerpo totalmente regenerado y nuevo. Y entonces, ¿por qué nos enfermamos y morimos? Porque resulta que el campo biológico donde están creciendo esas nuevas células está cargado de todo esto que nos acaba de hablar Aníbal, está cargado de los miedos, está cargado de los traumas, está cargado de las culpas, de las rabias. En ese campo, las células que van naciendo, aunque son nuevas, ya vienen con factores estresantes biológicos que reproducen lo que venía antes. Cuando nosotros hacemos un proceso de comprensión de nuestros dilemas y de sanación de esos dilemas, de integrar, como dice Aníbal, que es integrar, es incluir, desde la perspectiva de las constelaciones y la pedagogía familiar sistémica. Integrar es incluir. Cuando nosotros incluimos y comprendemos que esas emociones tienen un efecto
real, objetivo sobre el proceso biológico, pero cuando nosotros nos bajamos de nuestro dolor, de nuestra rabia, de nuestra culpa, se crea un nuevo campo donde las células nuevas van a crecer más tranquilas y van a crecer sanas. Entonces, los procesos autorregenerativos van a dar como resultado un mejor estado de salud. Esa era como la anotación que quería hacerte, Aníbal. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bienvenido a esa aportación muy importante. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Margarita como que inició por allí una sugerencia o un planteamiento de que ustedes escriban los síntomas que están teniendo o los que han tenido. O los digan directamente. ¿Quién quiere participar? Buenas noches con todos. Sí, Muchas Diana. gracias por la información. Sí, puedo participar y de pasito también incluir ahí una pregunta que tenía en cuanto a cómo saber, porque estamos, bueno, le capto esto a la idea del síntoma con diferentes orígenes. Entonces, la forma de testear ese síntoma, de saber si el origen es como una responsabilidad mía o es por una lealtad a lo que es el transgeneracional, ¿se podría hacer con el testeo que usted nos indicó, esta cuestión del guía interior? ¿O hay alguna otra técnica o referencia que se pueda tener para poder saber con cercanía, ¿no? ¿Cuál es el verdadero origen de lo que me está comunicando mi cuerpo con el síntoma? La más directa, Diana, es el testeo muscular. El testeo muscular nos permite trabajar con el péndulo y poder, digamos, acceder al subconsciente. Una vez que accedamos al subconsciente, podemos preguntarle si el síntoma que tenemos o el objetivo que queremos lograr está relacionado con algún trauma, emoción o lealtad. Pero para efectos de ilustrarlo, no sé si tú tienes algún síntoma que lo podemos hacer ahora mismo. Bueno, ahorita sí, tengo un síntoma que hace 20 años fue justamente casi muy parecido. Una pierna hinchada, me dio trombosis venosa profunda, bueno, vieron que era la cuestión del síndrome de antifosfolípidos, es decir, sangre espesa. Y luego de eso tuve 2 embolias pulmonares, entonces se taparon los pulmones con los émbolos y realmente ha sido 20 años de mucho autoaprendizaje, de autoconocimiento, de buscar exteriormente cómo encontrarme interiormente. Y entonces, por ahí, o sea, yo veo que coincidió hace 20 años cosas que de pronto eran responsabilidad mía, que era el estrés, porque en ese momento yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. De mi vida de atletismo, del colegio y de la escuela, cambió a una vida completamente sedentaria, entonces tal vez decía, bueno, coincide, ¿no? O sea, que me pasaba sentada y se formaron esos trombos, pero también venía esta cuestión de la biodescodificación y también esta búsqueda, ¿no? Y que por ahí leí que la pierna derecha es el padre y la sangre y qué significa eso. Entonces por ahí me sale la inquietud, ¿no? O sea, si fue, como yo le entiendo, una semillita que estaba tal vez dentro de mí y yo le regué con este estrés, con esta manera de vivir en ese entonces. Y eso, y bueno, ahorita estoy presentando una pequeña úlcera en la pierna, una úlcera que me salió justo el día sábado y es una herida, o sea, hace tiempos que tengo este problema. Es una A úlcera. ver, Ajá. mira, Diana, lo importante. Para efectos de los procesos sanadores, nos sirve de poco el haber conocido la historia anterior de la enfermedad. Si ya no la tienes, ya no la tienes, ¿ok? Si te enfermaste y pudiste entender la lección, ya no la tienes. Importante es lo que tengas ahora. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tienes es una úlcera en la pierna que te salió el sábado.
¿Sí o no? Sí, Vamos a trabajar con él. Fue primero una ampolla y me fui a Guayaquil y allá se inflamó. Luego, como yo uso estas medias para las varices, le apreté y la ampolla se abrió y se formó una situación medio feíta ahí. Entonces, fíjate. La famosa ampolla o la úlcera de la pierna es una señal solamente. Es una señal. ¿Señal de qué? Es la pregunta. Hablas de trombosis, hablas de circulación, hablas de sangre venosa, ¿sí? Y entonces me estás hablando de una presión interna. Tienes una gran presión interna. ¿A qué nivel? Esa es la pregunta. ¿A qué nivel está la presión? Puede ser a nivel espiritual, puede ser a nivel emocional, o puede ser a nivel energético. O una condición solamente física. La podemos preguntar. Si yo fuera biodescodificador, de una vez yo salgo y te digo, eso tiene que ver con que tú eres una mujer que tienes muchos obstáculos en la vida y has encontrado muchos obstáculos en la vida. Por lo tanto, no ha fluido tu vida. Si lo coloco en las constelaciones, te podría decir que hay un conflicto relacionado con el asentir de la vida tal y como es. Con lo cual, hay resentires. Tú sabiendo todo eso, no resuelves nada, ¿sí o no? No resuelves nada, pura teoría. Tú me podrás decir, ay, pero qué bonito. Sí, es verdad. Tengo mucha presión, tengo muchos obstáculos, hay sufrimiento de familia, mi vida no fluye como debería fluir, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí yo te puedo decir, bueno, te recomiendo que fluya más en la vida, que hagas constelaciones familiares, que hagas terapia, el pato y la guacharaca, pero al final tú me dices, bueno, pero usted me creó más problemas de los que tengo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, tú me das el síntoma y podemos entender qué es lo que está pasando a otros niveles. Entonces, fíjate, ejemplo, tus objetivos se realizan con facilidad. No. Ajá. Entonces, tus objetivos no se realizan con facilidad. Puede ser de trabajo, de pareja, de lo que sea. Pero te cuesta mucho. Te cuesta mucho fluir. Entonces, como que el mensaje oculto del síntoma es que te está diciendo que mucho más en el fondo hay una cosa más grande todavía. Y cuando entramos a esa dinámica, entonces yo te puedo decir, bueno, entonces vamos a colocar como trabajo que tú puedas fluir en la vida, que no te cueste tanto trabajo conseguir tus cosas, que te realices, y ese es un objetivo. Y ahí yo te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque el síntoma te lo está mostrando. Si no resuelves lo de base, mira, ayer fue el trombo, hace 8 días fue la úlcera, después fue la ampolla, y después un problema de embolia pulmonar, y de las piernas, y ya te está diciendo que todo lo que tú tienes en la geografía o en la topografía del síntoma está ubicado en las piernas, fundamentalmente, ¿sí? Tú me ilustras, me corriges si no es verdad. Lo que aparece mucho, a veces te duele para caminar, hay deficiencia en la circulación venosa, etcétera, etcétera. ¿Está por ahí? Sí, sí, completamente. Ahorita estoy bien patoja. Incluso me dio un calambre también Ok. en la otra pierna. O sea, sí, mucha dificultad. Entonces, bueno, te voy a seguir explicando.
Porque yo generalmente no explico esto porque eso es consumo del terapeuta y el terapeuta lo que hace es aplicar técnicas, ¿verdad? Y no le da ese rosario al cliente porque no hace nada. Yo sí te puedo decir que hay un desorden en los lugares de tu sistema. Hay una descompensación de tu vida. Das más de lo que recibes. Hay una forma de recargar el sistema en un lugar. Y tú eres la parte donde se está recargando tu sistema. Con lo cual, tu cuerpo está recibiendo el impacto. Entonces, también tendríamos que revisar qué está pasando en mis lugares y qué no me corresponde hacer. Por ejemplo, llevas maletas de alguien. Alguien va contigo en la vida, llevas las maletas. Hay una pregunta. Si llevas la maleta de alguien, oye, sácatela de encima para que la siga llevando la persona. Así de sencillo. Eso toma de conciencia. Pero como se trata es de tener una fluidez en la vida, que mi vida fluya, que mi vida no me cueste tanto llevarla, entonces vamos a preguntarle a su consciente, ¿te parece? Es un movimiento. ¿Te gusta el objetivo? ¿Te cuadra? ¿Te es coherente? ¿Hago yo? ¿Me paro? ¿O preguntamos a alguien que lo haga? Puedes abrir tu micrófono. Ay, sí, Ya decía va. que sí. Yo quiero primero calibrar contigo. Ujú. Ajá. Si te gusta el objetivo de que tu vida fluya, que te cuesta mucho, tiene Sí, muchos obstáculos, te encuentras obstáculos, que tu vida fluya, ese es me el parece, objetivo. me parece bien, Aníbal, sí. Entonces, perfecto. Entonces, veamos dónde vamos. El síntoma nos está diciendo que hay esto, entonces vamos a dar el trasfondo de lo que está implicado allí. Tú por casualidad tienes un Ujú. imán allí a la mano. Tienes agua, A ver, un termito con agua. sí, con agua sí tengo, aunque sea un spray. Ah, para tomar. Uy, ujú. Para tomar. Ah, ya traigo. Muy bien. Yo estoy con agüita. El agua es el agua es básico para todas las personas, todas. Sobre todo, Agua. uno se enferma porque no toma agua. Las personas mayores tienen problemas para tomar agua porque el cuerpo como que no se lo exige. Yo Yo no tengo mi tomo. termito, tomo, por donde voy ya me hace falta. Hay que llevar el termo de agua. Vale. Ajá. Vamos a hacer el trabajo, Diana. Voy Muy a bien. tomar dos datos nada más. Diana, ¿qué? Vallejo, Vallejo. ¿Qué edad tienes, Diana? 43. 43 años. ¿Eres casada o soltera? Casada. ¿Cuántos hijos? 5 que no nacieron. Tuve dificultades en tener bebés. No quiero. Ok. Vamos al testeo. Ya lo sabes hacer porque ya lo has hecho. ¿Vale? Dale un sí y un no. Movimiento de sí o un no. Abre tu micrófono para que tú me vayas diciendo. A ver. Mi nombre es Diana Cristina Vallejo Orellana. Se va Hacia para adelante. adelante. Ujú. Entonces es un sí. Eh, De otro nombre que no sea el tuyo, a ver si da otro movimiento. Mi nombre es Renata Zamora. Se va para atrás. Perfecto. Ya tienes un sí y un no.
Correcto. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo, Diana? Ya te lo dije. Es llegar a fluir en la vida. Ok. Hay una sangre que no está fluyendo. Que tu vida fluya, que tu vida se realicen aquellas metas que tienes. Ha sufrido dosificadamente una desvalorización. Desvalorización de no poder con la vida. De no poder con esto, que todo esto me cuesta mucho, etcétera, etcétera. Y eso produce mucha desesperanza, desvalorización, etcétera. Pero eso es todo lo que es, no te puedes proteger. Piel, no te proteges. Hay conflictos de contacto con el factor emocional. Y ese es el objetivo, que tu vida fluya en todos esos niveles. Vale. Vamos a preguntarle a su consciente. ¿Tengo algún trauma emocional que me impida alcanzar el objetivo? ¿Tengo algún trauma emocional que me impida alcanzar el objetivo? ¿Se va para atrás? No. No tiene. ¿Tengo alguna emoción bloqueada que me impida alcanzar el objetivo? ¿Tengo alguna emoción bloqueada que me impida alcanzar el objetivo? Se va a un costado. A la derecha, un poquito hacia adelante. Derecha y adelante. Bueno, bueno, yo no necesito estos movimientos, pero ya que estamos en grupo, los voy a hacer, ¿vale? ¿Me lo permites? Sí. Cuando estamos hacia un lado, en este caso tú eres zurda. Ajá. Diestra. Mira, Diana, que cuando nos vamos hacia un lado, es porque hemos optado por lo masculino. Ujú. Negándote la parte femenina. ¿Sí? ¿Te suena eso? Te vas por lo masculino. Y la dimensión femenina tuya queda muy devaluada, muy poquita, muy poco reconocida, poco reconectada. Puede ser. ¿Me sigues? En algunos aspectos, sí. Ok. Pero de ahí sí, Entonces, me vamos. encanta Vale. ser mujer. Claro, pero el lóbulo frontal dice que sí, pero el inconsciente te dice lo contrario, por todo lo que te está pasando de paso. Claro. Negación de la maternidad. No es un problema médico solamente, es un problema que está más allá de la medicina. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí. Bueno, entonces, no se trata de que te interprete ahora porque vamos a hacer el movimiento. Vamos a preguntarle a su consciente. ¿Puedo liberar esta emoción con la técnica de liberación de emoción? ¿Puedo liberar esta emoción con la técnica de liberación de emoción? Va para adelante. Sí. Sí. Perfecto. ¿Tú aprendiste el movimiento de los ojos, los 9 puntos? No me acuerdo. No me acuerdo. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Si tú cierras los párpados y miras hacia arriba, a la izquierda, tienes un punto. Si miras arriba al centro, tienes el segundo punto. Y si miras a la derecha hacia arriba, tienes el tercer punto. Si miras a rabo de oreja a la izquierda, tienes el cuarto punto. Si miras de frente, el quinto. Y si miras a la derecha,
como rabo de oreja, tienes el sexto punto. Abajo a la izquierda tienes el séptimo, abajo al centro tienes el octavo y abajo a la derecha tienes el noveno. Son 9 puntos. Ya. ¿Me copias? Sí, pero el orden no me acuerdo si es como las manijas del Vamos con el reloj. primer punto. El- No, sí, el primero es a la izquierda, arriba. Ya. Ya. ¿Lo tienes? ¿Lo Sí, tienes? sí. Ok. Arriba. ¿Tienes el imán? No, no lo tengo ahorita. Agarra el imán. No. Falta el imán. ¿No, ¿lo tienes por Uy, ahí en la no. mano? No, no lo tengo. Ah, porque No como me sé, dijiste tal que vez lo un te... péndulo. No, bueno, no importa. Tal vez un péndulo que tengo por aquí. Algo así. No te preocupes, tranquilo, esperamos. Ah, Perfecto, ¿ves que apareció? Excelente. o un péndulo. Bueno. No es imán, es un Agarra péndulo. el imán. No tengo imán, Aníbal. Bueno, utilicémoslo como imán. No importa, utiliza el péndulo entonces. Ya. Aquí trabajamos con la intención y la atención. Entonces, fíjate, vas a decir, en cada punto, el primer punto arriba a la izquierda, libero de una vez y para siempre este bloqueo emocional que me impedía alcanzar el objetivo. 3 veces, libero de una vez y para siempre este bloqueo emocional que me impedía alcanzar el objetivo. Libero de una vez y para siempre este bloqueo que me impide alcanzar mis objetivos. Perdón, ¿cuántas veces, Aníbal? Repito, ¿cuántas veces? Ay, Se quedó. Tres veces. ya, gracias. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Me voy por cada punto. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. Libero este bloqueo emocional que me impide alcanzar mis objetivos. O sea, ya están en los 9 puntos. Aníbal. ¿Hiciste los 9 puntos? Sí. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Diana? Sí. Perfecto. ¿Ya hiciste los 9 puntos? Sí, hice los 9 puntos. Un poquito más, ya se me fue la cuenta. Ahora pregunta, ¿este emocional se ha liberado con éxito? Este bloqueo emocional se ha liberado con éxito. Sí, se hizo para adelante el cuerpo. Perfecto. Vamos preguntando. ¿Tengo alguna lealtad que me impida el objetivo? ¿Tengo alguna lealtad que me impida alcanzar mis objetivos? Sí. Sí. Entonces, 7 veces con el imán, sin los ojos, sin el movimiento de los ojos, libero de una vez y para siempre esta lealtad que me impedía alcanzar el objetivo. Libero de hoy y para siempre esta lealtad que me impide alcanzar mis objetivos. Libero hoy para siempre esta lealtad que me impide alcanzar mis objetivos. Libero hoy para siempre esta lealtad que me impide alcanzar mis objetivos. Libero hoy para siempre esta lealtad que me impide alcanzar mis objetivos. Libero hoy para siempre esta lealtad que me impide alcanzar mis objetivos. Libero hoy para siempre esta lealtad que me impide alcanzar mis objetivos.
Libero hoy y para siempre esta lealtad que me impide alcanzar mis objetivos. Ya. Pregunta, ¿esta lealtad se ha liberado en éxito? Esta lealtad se ha liberado con éxito. Sí, se hizo para adelante el cuerpo. Ok. Vamos a seguir preguntando. ¿Tengo algún pacto secreto que me impida alcanzar el objetivo? Perdón la pregunta, Aníbal. No le... ¿Tengo algún pacto secreto que me impida alcanzar el objetivo? ¿Tengo algún pacto secreto que me impida alcanzar mi objetivo? No. No. Se fue para atrás. Ok. ¿Tengo alguna energía negativa externa que me esté influenciando en mi vida? ¿Tengo alguna energía externa que me esté influenciando en mi vida? ¿Tengo alguna energía externa? Voy a repetir. ¿Tengo alguna energía externa que me esté influenciando en mi vida? No. Se hace para atrás. No. Ok. ¿Tengo algún egregor que me esté influenciando en mi vida? ¿Tengo algún egregor que me esté influenciando en mi vida? Sí. Sí, Ok, sí. los egregores son energías activas. Mm. ¿Energías negativas? Tómale más 7 veces. Ya. Vas a decir, libero todo egregor. Sí, libero todo egregor que me esté influenciando en mi vida. Libero todo egregor que me esté influenciando en mi vida. Libero todo egregor que me esté influenciando en mi vida. Libero todo egregor que me esté influenciando en mi vida. Libero todo egregor que me esté influenciando en mi vida. Libero todo egregor que me esté influenciando en mi vida. Libero todo egregor que me esté influenciando en mi vida. Libero todo egregor que me esté influenciando en mi vida. Ya. Ya. Ya está, Nibra. Sigue preguntando. Ah, Son mis creencias las que me impiden alcanzar el objetivo. son mis creencias las que me impiden alcanzar mi objetivo. No, se va para atrás. Ok. ¿Es lo que como lo que me impide alcanzar el objetivo? Es lo que como lo que me impide alcanzar mi objetivo. Ahí se fue para adelante, sí. Mm, Eh, Para que revise un poco lo que come, oíste. sí, gracias. Revise lo que coma. Puntos claves. Disminuye carnes rojas, disminuye lácteos, el gluten, el azúcar, aceite. Ujú. Gracias, amigo. Vale. Vamos a seguir preguntando. ¿Tengo algún bloqueo espiritual que me impida alcanzar el objetivo? ¿Tengo algún bloqueo espiritual que me impide alcanzar mi objetivo? No, se va para atrás.
Ok. ¿Tengo algún karma que me impida alcanzar el objetivo? ¿Tengo algún karma que me impide alcanzar mi objetivo? No, se va para atrás. Ok. De las creencias salió que no, ¿verdad? No. El egregor salió que sí, pero ya leí. Te salió creencias que no. Creencias que no. Bueno, ya tienes el movimiento. Ujú. Ya tienes el movimiento, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Ay, bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la paciencia y por el tiempo. Gracias. Gracias, Aníbal. Muchas gracias. Muy Gracias a ti agradecida. por haberte puesto. Sí, porque no es fácil exponerse ante un grupo. Gracias, Ujú. te agradecemos mucho tu generosidad por haber puesto ese granito de arena allí para que podamos aprender algo de lo que está pasando. Bueno, muy bien, Sí, excelente, muy Diana. interesante. Gracias. ¿Hay alguna Aníbal, aprovecho pregunta? para hacer. Sí, tengo una pregunta que estaba revisando las anotaciones de las primeras charlas y usted decía que hablaba sobre el permiso a los ancestros, el permiso necesario a los ancestros para que de pronto después de una constelación no se queden, me quedó esa inquietud, así como que tal vez hay alguna un tipo de protocolo que A se ver, pueda sugerir. Ujú. no te entiendo bien la pregunta. No me acuerdo el contexto, pero se hablaba de las nuevas constelaciones familiares. Dentro de las nuevas Sí, constelaciones familiares se traen a la constelación a los ancestros. Y usted mencionó la necesidad tal vez de pedirles permiso y dejarles después de ir a la luz, algo así como que había que hacer algo ahí, no sé. O lo voy a buscar bien en la anotación a ver sí, exactamente en lo qué que pasa es que, contexto. sí, no, ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. Lo que pasa es que en las constelaciones anteriores, ni siquiera yo les digo las anteriores al 2005, el constelador usurpaba mucho los campos y con mucha facilidad, llevado por un mapa interno de orden, es- él colocaba imágenes y dentro de las imágenes que se le ocurrían por ese mapa interno es sacar ancestros. Los ancestros sin ninguna, muchas veces, justificación. Yo ya no hago ese movimiento porque siento que es un movimiento manipulador. Cuando alguien mira el piso en constelaciones, eh, lo que necesita, más que colocar un muerto, más que colocar un representante del muerto, es frases sanadoras para reincluir al visto. Porque aquí lo que se hace es mirar el desorden, no mirar a la persona, mirar el desorden. En este caso sería al excluido. Entonces, con una frase sanadora, me puedes decir, te llevo en mi corazón, ya te veo. Es esa frase que hacen lo mismo de la reinclusión sin traer un representante. Si por alguna situación tú necesitas traer un representante, porque el campo lo exige, entonces tendrías que trabajar con el testeo muscular para ver si lo traes o no. Yo lo estoy haciendo ahora. Eso lo hace el constelador muy fácilmente. Le pregunta al subconsciente, necesito poner un representante de fulana de tal. Si me dice que sí, puedo colocarlo. O puedo sugerirle a algún representante que se acueste en ese lugar, por ejemplo. El representante que hace esa representación inmediatamente queda comprometido. Si queda comprometido, es decir, queda impregnado esa energía. Cuando se termina el campo, el movimiento, el constelador tendría que enviar a esa energía la luz nuevamente, esa alma a la luz.
¿Para qué? Para que el representante quede libre de implicación. Así no manipulamos el campo, no colocamos inclusive intermediarios ni ganadores. Así solamente dejamos el campo limpio. Y me ha pasado muchas veces antes que yo no tenía ninguna precaución en hacerlo y me decían los representantes que quedé muy pesado, que quedé como dando vueltas. Es por esa energía que queda allí presente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con los campos de información que tienen que ver con el transgeneracional, con representantes de excluidos o de representantes del transgeneracional. Porque son energías que uno trae y se requiere, ante toda la energía que traes, volverla a regresar a la luz, no dejarla por allí. Eso genera mucha perturbación. No sé si te queda clara la información. Sí, muchas gracias, Aníbal, muchas gracias. Aníbal, yo te quería hacer una pregunta. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, ¿con quién hablo? Con Anita. Anita, ajá, Anita Beatriz. Las clases Perfecto, anteriores Anita. hicimos, te recuerdo que hicimos sobre la Corea de Huntington y hicimos el testeo para ver si es que yo tenía y me salió que no tenía y tú me dijiste que lo que habíamos hecho era para que ya no se dé para el futuro, las futuras generaciones tengan esta corea. Ahora mi pregunta era, nosotros somos 5 hermanas, ¿qué pasa con mis hermanas? ¿Ellas también ya no están incluidas en eso? ¿Tendrían que hacer cada una? Eso no sé, eso no me quedó muy claro para guiarles. Ahora te comento que mi hermana, la última, yo le vi que empezó a tener como unos movimientos y la última vez que le vi, ya no le vi con eso, me sorprendí, no sé si estará haciendo otra cosa, me comentó que se había ido donde un bioenergético, pero no sé si sería eso o fue lo que trabajamos aquí. Esa sería la pregunta. ¿Qué tendría que hacer las otras personas? ¿O ya no tendrían que hacer nada? Ya hicimos todo. Esa es la pregunta. A Berger se le preguntó se hizo esa misma pregunta y él respondió que trabajan todos a todos los niveles, hacia atrás y hacia adelante. Y yo lo tengo como una imagen metafórica cuando tú estás ante un lago que está muy cristalino, que estaba el agua muy quieta, tú le lanzas una piedra e inmediatamente hay una perturbación. Ese precisamente es el movimiento que genera una constelación de una persona. Porque el tema es que el concepto de persona lo hemos tenido equivocado. La persona no es individual, no es un individuo aislado. Nosotros tenemos ese gran desafío en la historia. Nosotros creemos que somos aislados, pero somos un sistema. Si somos un sistema, según Bergelin, inclusive que lo dijo varias veces, todo lo que haga esa persona lo hace en función de todo el sistema. Por lo tanto, el proceso sanador porque son campos de resonancia. Todo campo de resonancia, me explico. Todo movimiento que tú tengas en tu vida genera un campo mórfico. ¿Qué es un campo mórfico? Es un campo de información. Y los movimientos se convierten en campos de resonancia. Todos. ¿Qué significa un campo de resonancia? Que deja una fuerza de imitación para los demás. Por lo tanto, tú no estás haciendo un movimiento sola, sino que estás haciendo un movimiento por tu familia. No es fácil hacer una constelación, pero bueno, el sistema te ha elegido a ti para hacerlo. Por lo tanto, el efecto evidentemente que es para todos los miembros del sistema y para más allá.
Decir que aquí el bioenergético hizo una parte, bueno, la ley de Murphy dice que, bueno, que lo que ha de ocurrir ocurrirá, y la ley de la resonancia es que todo está relacionado y todos estamos absolutamente entrelazados. El entrelazamiento cuántico es una demostración que lo hicieron en la física cuántica, referido a que en algún momento de nuestra historia estuvimos todos unidos, todos unidos. Y el entrelazamiento implica que lo que tú hagas le influye a todos. Por eso es que las sincronías son importantes. Uno dice, no, pero aquí entró el médico allá, entró el médico acá, fue allá. Mira, aquí no hay que darse mucho, no hay que darle mucha vuelta. ¿Okay? Yo tuve un paciente con parecía un cocodrilo, problema de psoriasis, de esas, bueno, pues el dermatólogo me lo refirió para ver si había un problema emocional. Y el señor era un taxista y me vino, hizo un movimiento y que era un conflicto de protección, de paso, de piel. El señor era solo completamente y de contacto, es un proceso, es un conflicto de contacto y de protección. Y era solo, había separado a su familia, que se dio esa parte de separación que impacta mucho la piel. Como al mes más o menos, los síntomas desaparecieron. Regresa al dermatólogo. El dermatólogo le dice, no, que le pregunta al paciente, no, que ya estaba mejor. Entonces el dermatólogo le dice, no, eso es la vacuna que te mandé a poner. Qué maravilla la vacuna que le mandó a poner. El médico al otro día me llama, mire, yo le dije al paciente que era una vacuna, pero eso yo no le puse ninguna vacuna. Eso, por lo tanto, no digas nada. El paciente llegó a la otra semana sin síntomas, me dice, qué maravilla es esa vacuna. Me desapareció todos los síntomas. Le dije, qué maravilla es esa vacuna. Tiene que darme el nombre porque es una maravilla esa vacuna. No tiene sentido. Que si fue aquel, que si fue no. Se oyó y eso es importante. Aquí no deben haber egos. Aquí atribuirse que yo fui el que nada, no. Yo siempre he dicho que lo que ocurrió lo hizo la persona. Yo lo que fui solamente fue un punto allí que activé con la persona y ya. Así de esa manera es como, no sé, lo veo como más noble. Bueno, ya como que nos despedimos, ya nos estamos despidiendo, faltan 2 minutos. Listo, No sé mi dónde está querido Margarita. Aníbal. Sí, muchas gracias por este compartir. Bueno, yo creo que todos nos hemos nutrido de la información y sobre todo, pues, también cosas prácticas para ponerlas primero conmigo y obviamente al servicio. Así que muchísimas gracias, Aníbal, por ese aporte y la generosidad de siempre, que es el dar sin guardarse nada, pues yo siempre respeto y agradezco eso. Muchas gracias. Bueno, yo quiero primero agradecerte, Aníbal, y después se acuerdan que ayer yo les dije que me había dado cuenta de una cosa con el ejercicio que hizo el Aníbal. Ajá. Sí, y que quedamos en que les iba a contar el día de hoy. Ah, sí, Ah, sí. ok, Nos dejó en ascuas el Margarita. chisme. Ya, bueno, no se han acordado, entonces no ha sido tan importante. Ya. Quiero que hagan una cosa así, los movimientos sistémicos, sobre todo en las nuevas generaciones, las nuevas constelaciones son bien lentos, ¿no es cierto? Entonces quiero que hagan así como que estuvieran en cámara lenta, van a hacer así las manos, así, así como nos hizo Aníbal, pero en cámara lenta. En cámara lenta igual van pegando, van sintiendo esa energía así,
muy en cámara lenta van haciendo así, juntan las manos, llevan las manos a su corazón, ya, y bajan la cabeza muy lentamente, ya, ya, y los que pueden poner las rodillas en el piso y ir bajando su cuerpo hasta abajo, ¿ya? Entonces quiero hacerles notar algo, y notar algo es que todos estos signos, y son códigos que tenemos los seres humanos a través de millones de años, porque el lenguaje no verbal es universal y trasciende el lenguaje oral, ¿no? Entonces yo digo que si ustedes pertenecen a alguna creencia espiritual o algo así, se van a dar cuenta que cuando rezamos, oramos, juntamos las manos, y cuando junté las manos significa suelto el poder, uno lo que está peleado y conciliado, que es más o menos juntar las manos, es el lado derecho, que es lo masculino, el lado izquierdo, que es lo femenino, junto, concilio, agradezco, me rindo y acepto. Entonces es como un movimiento natural que tienen la mayor parte de religiones para hacer lo que las constelaciones familiares nos llaman a unir, de alguna forma a soltar, a conciliar, a agradecer, a rendirse y a tomar la vida como es, que es el gran secreto de las constelaciones familiares para ser exitoso y estar en la vida. Y eso ya lo sabemos porque desde que éramos muy pequeñitos a muchos nos enseñaron este lenguaje no verbal, nuestras abuelitas, nuestros padres, nuestros maestros, si es que transitamos por algún camino espiritual. Entonces simplemente recordar que todo esto ya lo sabemos y lo tenemos incorporado en cada una de nuestras células, y cada vez que lo hagamos es recuperar todo eso que ya está en nosotros. Simplemente era eso que les quería decir, y que se acuerden que ya lo tenemos incorporado. Agradecerte infinitamente, Aníbal. Estás invitado al cierre, que es el sábado 15 de mayo, que vamos a festejar aunque sea en línea. Y a Guillermo también, y agradecerles a todas. Me sirve mucho todo esto de cómo es el síntoma como camino. Y gracias. Excelente. Listo, entonces Bueno, vamos a todos. ir. Gracias a ti y gracias a todos. Y vamos a ir cerrando y vamos a ir poniendo en el chat qué es lo que he podido tomar de esta, que ha sido bastante información, pero al menos que sí he logrado tomar para mí. Personalmente, porque como herramientas podemos tener, como conocimiento también yo creo que tenemos bastante información, pero ¿qué he podido tomar yo para mí? Entonces, eso vamos a poner en el chat y vamos a ir cerrando. El grupo que le toca ahora, donde está con Janet, pues se queda, por favor, para poder revisar la guía que enviaron. Y con los demás, pues nos vemos el día martes, de acuerdo al calendario que tienen ahí. Ya, entonces, si bien es cierto, estaba a las 20 horas, pero recuerden que el día martes ya nos reunimos con el grupo. Quienes deseen pueden asistir. Sin embargo, ya es la reunión con el grupo que le toca el día martes para coordinarlo de su guía de taller a las 6 de la tarde igual. Muy bien, Anita Guerrero dice mayor comprensión de mis síntomas. Gracias, Anita. A sentir la vida como es, dice Carmita. Muy bien.
Logro tomar que al cambiar mi mirada hay un cambio en la emoción y cambio en la acción. Muy bien. Conocerme, ver, entender, conocer un camino hacia la sanación y curación. Perfecto.